Eh, Vuelvo a empezar. Es decir, estaba haciendo una directa, la paré. La paré porque lo primero que me está pasando, y creo que nos está pasando a todos acá adentro y allá afuera, es que no sé, pues creo que por primera vez en mi vida, yo he sido profesora 10 años, 12 años, primera vez en mi vida no sé cómo canalizar todas las cosas que estoy sintiendo y todas las cosas que estoy pensando. Y no es que acá adentro no sepamos lo que queremos, nosotros sabemos lo que queremos y es lo que yo les quiero transmitir, pero la avalancha de información, de experiencias es tan grande ahora mismo, que es difícil canalizarla de una sola manera. Yo voy a volver a empezar porque además las emociones ahora mismo están a flor de piel. Luis y Michael están débiles, están realmente débiles, pero al mismo tiempo están convencidos de que no van a abandonar la huelga de hambre y sed y de que no quieren asistencia médica y que no van a permitir que los saquen de aquí. Es una situación extrema para todos y así quiero transmitírselo. Pero quiero transmitirles también otra cosa. Quiero transmitirles que acá la situación no es solo una situación humanitaria crítica de que hay personas muriendo. Acá hay personas muriendo, pero hay personas que están generando otro tipo de sociedad acá adentro. Es decir, ahora mismo nosotros somos como una comunidad donde se está ensayando una Cuba diferente. Y nos hemos visto obligados a encerrarnos aquí para ensayar esa Cuba. Y eso ya está diciendo dos cosas. Eso está hablando de del tipo de sociedad que hay allá afuera, del tipo de gobierno que hay allá afuera, que no nos ha dejado hacer esa sociedad afuera. No nos ha dejado razonar con ellos. No nos ha permitido ir por los canales adecuados. Esos canales que ahora nos están preguntando que por qué no fuimos por ellos. Es que no nos han dejado. Es que yo fui a una estación de policía a preguntar por Denis y allí me metieron presa dentro de la misma estación de policía. Imagínate tú, si solo por preguntar hizo eso la seguridad del Estado, ¿cómo íbamos a contratar un abogado después de un juicio ya hecho, después de que el muchacho está condenado? ¿Cómo vamos a ir a los tribunales si dentro de la misma estación preguntando qué había pasado con él, porque no se sabía qué había pasado con él, a mí me metieron presa? Es decir, estamos en el total desamparo. Ahora mismo están en la esquina, son personas de civil, no están uniformados, no se identifican y aún así controlan toda la zona, no dejan entrar a la iglesia, no dejan entrar a los diplomáticos. Es decir, ellos no quieren mediación, ellos no quieren negociación y nosotros tampoco queremos negociación. Nosotros queremos que liberen a Denis Solís y esa es la única manera en que podemos entonces avanzar a una negociación, en que podemos avanzar a un diálogo, porque nosotros no hemos roto el diálogo. Nosotros entramos a una casa a hacer un programa cultural por un amigo que está preso injustamente y porque no teníamos otra manera, porque llevábamos 4 días de detenciones constantes y no teníamos otra manera de exigirlo. Nosotros entramos aquí a tratar desde la poesía, desde el arte, incidir en una sociedad que está totalmente rota y ellos se apostaron en las esquinas, empezaron a impedir que entrara la comida, empezaron a impedir que entraran las personas. Por lo tanto, ellos fueron los que rompieron el diálogo. Ellos fueron los que rompieron cualquier posibilidad de que nosotros accediéramos a la libertad de Denis. Y yo les quiero decir que la única manera de solucionar esta cuestión, de que Luis y Michael dejen la huelga, de que las otras personas que están en huelga de hambre la dejen, es que liberen a Denis Solís. Y lo he repetido 1000 veces, no es que Denis Solís solamente sea nuestro amigo, no es que Denis Solís sea el movimiento San Isidro y necesitemos salvarlo, es que necesitamos salvar a Cuba a través de Denis Solís. Es decir, necesitamos que todas nuestras demandas de Cuba, sobre esa sociedad que está allá afuera, sobre esa sociedad donde no hay comida, sobre esa sociedad donde no hay medicina, sobre esa sociedad donde las personas tienen que hacer colas durante horas y después a veces ni siquiera pueden comerse esa comida porque la tienen que vender. Una sociedad totalmente dividida en estratos sociales, donde hay tiendas ahora en dólares, donde solo pueden comprar esas personas. Esa sociedad violenta donde los adolescentes ya se están matando, donde ese poco acceso a una vida digna a partir de tu salario los está llevando también a la delincuencia. Esa necesidad se canaliza a través de Denis Solís, porque el Denis Solís es todo eso. Denis Solís no es esa persona que presentaron en ese video absurdo de terrorismo y de contactos con personas que nosotros no sabemos, no tenemos la menor idea de quiénes son. Miren esto, miren esta casa, es decir, vean las imágenes con un poco más de agudeza y vean la precariedad que se vive en esta casa, que además es la precariedad de todos los cubanos. ¿Qué terrorismo, qué organizaciones internacionales nos pagan a nosotros? ¿De dónde sacan esas ideas absurdas? Pero además nadie se muere por eso. Entonces Denis Solís
no es esa persona. Denis Solís es un muchacho que perdió a su mamá a los 11 años, que se hizo enfermero y vio que no podía vivir con su salario, como la mayoría de los jóvenes cubanos. Abandonó su carrera porque vio que no podía vivir de eso. Se compró un bicitaxi, es un muchacho luchador, le confiscan el bicitaxi, es decir, un muchacho víctima de las constantes ilegalidades que se cometen en este país por las mismas autoridades. Les robaron su bicitaxi, trató de irse del país, como miles de cubanos lo han hecho, no pudo irse del país, y después entonces se dio cuenta que necesitaba protestar, y por esa protesta y por esa violencia que ustedes vieron en el video del supuesto desacato, él empezó a canalizar todas esas necesidades no satisfechas que él tiene y todas esas necesidades de participación que todos tenemos. Es decir, nuestra sociabilidad a nivel social, a nivel de país, está cercenada totalmente, la han eliminado, y entonces la única cosa que nos está quedando es otro tipo de protesta, es un tipo de protesta que ya sale desde adentro, así desde lo visceral, y puede ser una huelga, puede ser gritar en la esquina, puede ser emplazar al policía que entra a tu casa, y donde tú no ves un policía, tú lo que ves tú lo que ves es todas tus frustraciones concentradas ahí, todo el acoso, porque además lo estaban llamando, lo estaban amenazando. Entonces Denis Solís representa esa Cuba que está rota, y ante eso no hay moralidad posible, no hay legalidad posible, no hay nada de eso. Si ante eso no hay una manera racional de abocar este fenómeno. Es decir, ustedes, hay muchos que nos han dicho, no, pero es que eso más bien parece una locura porque ustedes necesitan vivir porque son valientes. Sí, nosotros no somos valientes, nosotros no solo somos valientes, si nosotros estamos haciendo lo único que nos ha quedado hacer. Y entonces yo le pido encarecidamente a las personas que están allá afuera y que nos están escribiendo y a las cuales amamos absolutamente y nos están mandando toda la solidaridad, que tienen que dar un paso más allá. Porque la solución no es convencer a Luis Manuel Otero y a Michael de abandonar la huelga. Es decir, las energías no pueden estar enfocadas en ellos y no pueden estar enfocados en que otra persona haga lo que tú creas que es correcto. Las energías tienen que estar enfocadas en hacer ustedes desde su propia individualidad lo que creen que es correcto, y la única forma de salvarlos a ellos es seguir insistiendo en la libertad de Denis Solís, que es insistir en la libertad de este país, que es insistir en un nuevo país, porque es que eso es lo que está en la base de todo, eso es lo que nos ha impedido hacerlo diferente, y eso es lo que nosotros estamos viviendo acá adentro. Lo que nosotros estamos viviendo acá adentro es que hay personas muriéndose, pero que nosotros estamos haciendo otro país incluso con personas muriéndose. Si yo miro a Luis Manuel Otero a los ojos y yo no veo un loco y yo no veo un muerto, yo veo una persona más viva que nunca y más lúcida que nunca. Y no son delincuentes para los que están diciendo que si Michael y que si no sé qué. Michael Osorbo no sabe escribir porque tiene 40.500 faltas de ortografía, pero cuando abre la boca para cantar se convierte en otra cosa. Y ese es el milagro humano. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que salvar, es decir, que la creatividad pueda convertirnos en otros seres humanos, pero que esa creatividad que tenemos como seres humanos todos, tiene que ser canalizada con un tipo de sociedad que nos permita hacerlo. Porque si no, entonces todo tipo de iniciativa, de creatividad, de posibilidad de cambiar las cosas, es roto. Es roto por un gobierno que no le interesa eso, porque lo único que le interesa es mantener un poder de unos cuantos. Entonces, olvídense de los tribunales, olvídense de las mesas de diálogo, olvídense de los programas para una Cuba futura. ¿Qué Cuba futura? Nosotros estamos tratando de generar aquí un marco posible para entonces desear esa sociedad futura, porque ese marco no existe, porque ese marco está roto. Entonces, en vez de que si un partido, que si una coalición, que si un movimiento, que si no sé qué, olvídense absolutamente de todo esto, porque ahora la cosa es mucho más básica. Es que hay personas que están dispuestas a morirse porque no encuentran lugar en esta sociedad, porque esta sociedad les ha negado ese lugar, y la única forma que tienen de ganarse ese lugar es estando en esa cama muriéndose, porque es la única manera de encerrarnos. Si Luis no estuviera tan grave y si Michael no estuviera tan grave, nosotros nos quedáramos aquí 3 meses viviendo la sociedad que allá afuera no está. Pero eso no es lo que queremos, porque eso sabemos que no es una solución a largo plazo. Esa sociedad que está acá adentro, esa diversidad, esa posibilidad de generar algo nuevo, hay que sacarlo de aquí y llevarlo para afuera. Pero la única manera de hacer eso es que ustedes nos ayuden, que ustedes también deseen absolutamente esa sociedad y salgan hoy a la calle a las 3 de la tarde y hagan algo por sí mismos, por su propia vida y por este país, para que no tengamos que seguirnos yendo, para que no tengamos que seguir generando cartas para que otras personas no se mueran. Esa no es la solución es moverse ustedes mismos, salir, protestar, entrar en huelga. Son ustedes los que lo tienen que hacer. Es la única manera, porque si no, les digo, ellos no van a parar la huelga.
Yo me voy a parar delante de los dos cuando entre la policía o quien sea aquí, porque yo no voy a permitir, porque su voluntad para mí es sagrada ahora mismo. Porque ya les digo, yo no estoy viendo locos ahí, yo estoy viendo personas iluminadas que quieren y que saben que pueden conseguir una sociedad mejor. Porque podemos hacerlo. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Basta ya, ¿entiendes? No podemos seguir viviendo así. No podemos permitirlo. Esas personas no son nadie. Esas personas que están en la esquina no son nada. No han hecho nada por este país, más allá que impedir que los demás hagan lo que tienen que hacer. Entonces, basta ya de miedo, basta ya de inmovilismo.